Una red eléctrica inteligente es aquella que integra las acciones de todos los agentes productores o consumidores para distribuir energía de forma eficiente, sostenible, rentable y segura. Utiliza servicios y productos innovadores, tecnologías avanzadas de monitorización, control y comunicación que aportan beneficios al medio ambiente y a sus clientes. Hoy analizamos el papel de estas redes inteligentes en las bautizadas como ciudades inteligentes. Estas vendrían a ser las que disponen de un sistema de innovación y trabajo en red para dotar a las ciudades de un modelo que mejore la eficiencia económica y política, además de permitir el desarrollo social, cultural y urbano. En España existe una red de ciudades inteligentes que agrupa a más de medio centenar de localidades. En los próximos minutos hablarán de redes eléctricas inteligentes en ciudades inteligentes el profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Control de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED, José Carpio, y Carlos Castejón, colaborador del departamento y experto en la materia, como enseguida nos comenta José Carpio. Hoy vamos a tener un programa con cierta inteligencia, porque vamos a hablar de las redes inteligentes, lo que en inglés en algo se llama Smart Grids, dentro de lo que son las ciudades inteligentes. En ese sentido, don Carlos Castejón, muchísimas gracias por estar otra vez con nosotros. Un placer estar aquí, como siempre. Carlos Castejón es doctor por la UNED y colabora con nuestro departamento, y su experiencia, digamos, su vida profesional es en la Dirección de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación de Endesa, por lo cual de lo que vamos a hablar de hoy no es que sepas, es que ha sido un poco tu día a día, una de las labores en las que estás. Bueno, yo he tenido la suerte de desarrollar mi trabajo en Endesa, en esa Dirección de Investigación y Desarrollo, pero si tengo que ser sincero, donde uno ha aprendido ha sido en la UNED, naturalmente. Pues nada, muchas gracias. Bueno, un poco este programa lo estamos haciendo a raíz de un programa que ya tuvimos hace un par de años sobre ciudades sostenibles. Programa que nuestros escuchantes pueden oír porque está disponible en Canal UNED, ahí donde está todo lo que hacemos. Les invito a que lo oigan. En aquel programa recuerdo que hablamos de los datos que hay hoy en día, en el sentido de que ya hay más gente que vive en ciudades que en zonas rurales. Creo que era para el 2040 está previsto que casi 2/3 partes vivirán en ciudades. El número de megaciudades, es decir, ciudades de más de 12 millones de habitantes, será muy superior al que es ahora, y todo esto pues hace que las ciudades sean, y ahora y en un futuro, unos grandes consumidores de energía, unos grandes consumidores de recursos y unos grandes generadores de todo tipo de residuos y de contaminantes. Por eso, para que todo este futuro no sea una especie de caos y sea viable, pues a esas ciudades hay que dotarles de inteligencia. Hablamos que la inteligencia pues iba desde la parte constructiva, la parte de organización, pero que había como dos patas lógicas, que eran el suministro de energía y el manejar la información, todo lo que es todo tipo de datos y de información en tiempo real que tiene que haber en cualquier sector de esa ciudad. Estos dos aspectos, energía e información, su intersección o su punto común son las redes eléctricas. Redes eléctricas que tienen que dar servicio y con una calidad eléctrica bastante importante a todos los consumidores que va a haber, y sobre todo tienen que manejar esa energía eléctrica con información y con inteligencia. De ahí lo que se han llamado las redes eléctricas inteligentes, las Smart Grid. Entonces, casi pues como primera pregunta, y después de esta introducción de las ciudades, pues ¿qué son estas redes inteligentes o estas pequeñas redes que difieren tanto de lo que estamos acostumbrados a ver de las grandes redes eléctricas de transporte que vemos pues por la geografía nacional cuando vas por carretera? Bueno, yo creo que el primer concepto que debemos de tener claro es que entendemos por una red inteligente, o si me apuras, por una isla de energía, o el concepto de isla de energía que ahora está tan de moda.
Básicamente nosotros tenemos que pensar que el sistema eléctrico, como lo conocemos todos, como lo vivimos en la actualidad, está compuesto por una serie de grandes centrales, grandes lugares donde generamos la electricidad que consumimos, y esa electricidad se distribuye al conjunto de la zona a través de las redes eléctricas, de las redes de alta, luego media, baja tensión. Eso tiene ventajas indudables, es decir, unas economías de escala importante, una eficiencia en los procesos de conversión de energía muy importantes, pero tiene limitaciones. Y precisamente el concepto de isla de energía surge para dar solución a esas limitaciones que tiene la red eléctrica convencional, o al menos complementarla. ¿Cómo podríamos definir una isla de energía? Pues en verdad es como un sistema eléctrico pequeño, es un sistema eléctrico a escala. Entonces pensemos en un pequeño sistema que tuviera una cierta capacidad de generación eléctrica ya sea convencional o de origen renovable. Naturalmente tendremos unos consumos, unas cargas eléctricas que se alimentan de ahí, y además debe tener una cierta capacidad de almacenamiento de energía. Esos sistemas pequeños a priori deben ser capaces de funcionar aislados y bajo determinadas condiciones, en determinadas circunstancias, interconectarse entre ellos y a la red general, de tal manera que puedan interactuar en un sentido o en otro, es decir, aportando electricidad, consumiéndola. Ejemplos de este tipo de sistemas se pueden poner muchos. Posiblemente uno de los más divertidos y chocantes es el propio coche eléctrico. Del que luego hablaremos. Que espero que dentro de tu presentación nos dejemos los últimos 5 minutos para hablar de los coches eléctricos. Pues hablaremos encantado, y además me tocas la fibra sensible con el tema. Un coche eléctrico, si lo pensamos, tiene una cierta, vamos a decir, capacidad de generación, que sería la electricidad que viene de sus baterías. Esa electricidad alimenta consumos, el coche se mueve, el coche tiene calefacción, aire acondicionado, la radiación, presta unos servicios a su usuario, y los presta como una isla, pocas cosas más aisladas, más estancas que un coche. Sin embargo, ese coche, bajo determinadas circunstancias, se conecta a la red eléctrica, pensemos en el proceso de recarga, y aunque luego hablaremos del tema, hay ya determinados modelos de coche y determinadas infraestructuras que permiten que ese coche vierta energía a la red, con lo cual interactúa con ella. Una solución basada en islas de energías quizás más convencional y más de aplicación a redes inteligentes y ciudades inteligentes es una urbanización o un bloque de pisos. Pensemos en una urbanización de chalés donde cada chalet tiene su generación eléctrica, por ejemplo con paneles fotovoltaicos o un aerogenerador de mini eólica. Esa generación eléctrica suple las cargas y es capaz de satisfacer las necesidades del usuario en una gran medida. Ahora bien, ese chalet, cuando se interconecta con los chalets vecinos, permite que mi electricidad supla consumos de mi vecino, que la del vecino me lo supla a mí, y además que la electricidad de la red de distribución supla carencias puntuales en las cuales ni mi vecino ni yo somos capaces de alimentarnos, o, y esto es muy interesante, mi vecino y yo seremos capaces de ayudar a la red eléctrica. Eso da pie a un concepto nuevo que es, hay un anglicismo tremendo, es horroroso, el de prosumer, que, son aquellos consumidores de electricidad que ya no solamente consumen, sino que además proporcionan electricidad a la red e interactúan con ella. Y eso abre ya servicios y tecnologías nuevas que son las que hay que desarrollar. Sí, y que están integrados dentro de esas redes inteligentes. Cambia completamente el paradigma de alguien que genera y distribuye y luego todos los que estamos abajo que consumimos, ya que nos hace tener cierta
papel de generadores. En ese sentido, has comentado en esta introducción que has hecho las energías renovables. Es decir, ahora ya pasamos de estas grandes centrales en las que se generaba la electricidad, normalmente alejadas de los centros de consumo, y ahora ya pues con la energía fotovoltaica, en un futuro cada vez más próximo, ya pilas de combustible, pequeños generadores eólicos. Esa generación ya la puedes tener tú en ese bloque de edificios, en esa urbanización que has comentado. Es decir, se está pasando de esa generación centralizada a un concepto nuevo, muy asociado a las redes inteligentes, que es la generación distribuida. ¿Qué aportaciones crees que va a tener o que tiene ya la generación distribuida el día que la dejen un poquito? Porque parece que las grandes empresas eléctricas y ahí el gobierno de su mano están poniendo muchas trabas a aquello que se habló de la ley de balance neto, de generación, de poder nosotros generar y vender. Las dificultades son tan grandes que se está desinflando algo que tecnológicamente además en otros países se está haciendo y que tiene un futuro muy grande y que esperemos que se caigan del guindo alguna vez y se permita aquí también en España. ¿Nos cuentas un poquito esas aportaciones, esas grandes ventajas de la generación distribuida? Sí, básicamente la idea es mejorar la eficacia y la eficiencia del sistema eléctrico. Aquí hay que dejar claro que la generación distribuida es algo que complementa al sistema eléctrico convencional, pero que yo honestamente no creo que venga a sustituirlo. No, nunca va a sustituir. Si lo bueno de esto es esa complementariedad. Exactamente. Entonces, en ese sentido, como comentaba, por un lado permite mejorar la eficiencia del sistema. Pensemos, por ejemplo, hablábamos de las energías renovables. Una central de origen renovable, la que tú quieras, fotovoltaica, eólica, un gran parque eólico con muchos megavatios de potencia, dispuesto a varios kilómetros de los puntos de consumo. Tiene limitaciones, en primer lugar, porque es una energía no gestionable, es decir, el viento sopla cuando sopla, y por otro lado, la potencia que genera es muy alta y no tiene por qué casar en ese momento con la energía demandada por el usuario final. Eso hace, obviamente, que haya disfunciones en el sistema eléctrico y que ni el usuario reciba el servicio que espera, ni, por otro lado, el propietario de infraestructura del parque eólico tenga la rentabilidad que debería tener. Si ahora pensamos en un sistema de generación distribuida, donde cada pequeño núcleo de población o cada zona, cada barrio, tiene su propia generación o parcialmente tiene una generación, esta generación se puede gestionar de acuerdo a la demanda instantánea de cada punto de consumo. De tal manera que, basado en tecnologías de la información y las comunicaciones, el sistema se adapta perfectamente a la demanda que hace del usuario. Ahí es muy importante tener en cuenta el almacenamiento de energía. Yo creo que es uno de los pilares en los que se debe de apoyar el sistema de ciudades inteligentes y de smart grids. Es decir, ese almacenamiento de energía pequeño, localizado cerca de las cargas, es el que permite desacoplar la demanda, la generación, y hacer que el sistema funcione de una manera más suave, más económica. Pero hay dos aspectos más que yo creo que sería importante tratar. Por un lado, una generación distribuida a base de muchos pequeños generadores y muchos pequeños consumidores robustece el sistema eléctrico. Es decir, todos sabemos que el proceso de caída del sistema eléctrico, cuando una central, un centro de transformación se viene abajo, baja la frecuencia, empieza a caer el sistema en cascada. Eso es algo difícil de gestionar. Sin embargo, si pensamos en pequeñas generaciones y pequeños consumidores que funcionan en modo isla y que interactúan luego entre ellos, es muy fácil aislar la falta, por un lado. Por otro lado, disponer de pequeñas generaciones distribuidas por toda la geografía lo que permite es dar robustez, tener capacidad de reenganche del sistema eléctrico. En general, podemos decir que favorece la robustez o la seguridad de la infraestructura. Y hay un aspecto importante, y es precisamente el de las renovables que hablábamos hace un momento. Es decir, las ciudades inteligentes, las redes inteligentes, lo que permiten es la integración eficaz de energías renovables, apoyadas por el almacenamiento, de tal manera que la generación de energía sea
o consumida o almacenada a nivel local, sin pérdidas por transporte, y se garantice, uno, que bajan los costes, que aumenta la rentabilidad de las inversiones, y por otro lado, y eso es fundamental, que se aplana o se modula la curva entre demanda y generación, la famosa curva de demanda horaria, que todos sabemos que es muy alta durante el día, baja durante la noche. Eso suele ser opuesto a, por ejemplo, la generación eólica. El disponer de almacenamiento en pequeños consumos mitiga mucho este problema y de hecho mejora la eficiencia del sistema. Por lo que nos estás contando, vemos que con el concepto de generación distribuida y de las redes inteligentes, ese papel un poco pasivo que tenía el consumidor ya se activó, ya no tanto porque sea un pequeño generador, sino que incluso en la forma de gestionar horariamente su demanda. Es decir, va a tener intervención o debe tener intervención en cómo se está consumiendo. Por eso quizá uno de los aspectos más importantes del desarrollo del desarrollo de este tipo de redes va a ser la red de comunicación que está asociada de alguna manera, digamos que va a ir en paralelo con la red de distribución de la energía eléctrica. Totalmente, y de hecho ese es el desafío, yo creo, fundamental que en estos momentos tenemos por delante, es decir, no solamente el desarrollo de una red de información que permita la interacción de los usuarios, de los consumidores, del generador de electricidad, del que la comercializa, del que la distribuye, es que son muchos actores juntos, sino además el desarrollo de las tecnologías que hacen eso viable y que ahora mismo están en fase de implantación, de desarrollo, que hay mucho trabajo por delante. Tenemos que pensar, por ejemplo, que necesitamos sistemas de telegestión, que permitan operar los equipos en tiempo real de una manera adecuada. Muchos equipos, ya no es una central grande o un CT, ya son miles, potencialmente millones de pequeños equipos. Por otro lado, necesitamos sistemas que aseguren la calidad de red, es decir, un señor que conecta o desconecta una generación potencialmente afecta la calidad de red, ya sea en el momento del acople, ya sea por armónicos, ya sea por caídas de tensión. Eso tenemos que ser capaces de gestionarlo para garantizar la calidad que todos esperamos. Por otro lado, tenemos la necesidad de gestionar la demanda de una manera activa, es decir, que el usuario sea capaz de gestionar toda su instalación, su casa, su fábrica, su industria, de una manera autónoma, y por otro lado permitir al operador del sistema, a la compañía eléctrica, a la distribuidora, a la comercializadora, un intercambio de información que le permita a lo que es el sistema, a la red de distribución, también operar parcialmente ese sistema, de tal manera que en el límite pueda deslastrar determinadas cargas, pedir mayor generación, acoplar o desacoplar, para que la red en su conjunto funcione adecuadamente. Y claro, eso nos lleva desde el desarrollo de sistemas de medición avanzada en tiempo real, el control de la red y luego, naturalmente, la red de comunicaciones. Eso es fundamental. Tenemos que tener en cuenta por el tipo de datos e información que se maneja y lo que implica esa información, que por un lado debe ser segura. Cuando decimos segura es que no sea penetrable por gente ajena al sistema. Por otro lado, tiene que ser una red de calidad, es decir, con su natural ancho de banda y prestaciones. Y por otro lado, eso es fundamental, debe ser fiable y tiene que estar disponible en cualquier momento. Sí, no, de este tema, ahora que lo has comentado, recuerdo también que hace un par de años en otro programa del departamento, más del grupo que tenemos de ingeniería telemática, de comunicaciones, que hablábamos sobre la seguridad informática y sobre todo asociado a todo lo que es Internet, pues que uno de los ejemplos que se ponía es que muchos de estos desarrollos técnicos que se están haciendo, ya no en concreto el de las redes eléctricas, sino pues muchas cosas de gestión de empresas, estaban sustituyendo las antiguas redes locales dedicadas y privadas por el uso de Internet en forma de intranets que había. Entonces, pues la posibilidad, y de hecho ya había habido algunos pequeños sabotajes de actuar
de forma indebida. Y bueno, y quizá con todos estos días que estamos desgraciadamente viendo en el mundo un poco la inseguridad que hay de todo tipo, como una de las puntos donde se está viendo que es más fácil vulnerar todos estos temas de seguridad es la informática. Entonces, yo, personalmente creo que en este de las muchas cosas que has comentado que se tienen que desarrollar, quizá una de las más críticas va a ser toda esa parte de la información, las comunicaciones y el control, porque pasamos de esos controles centralizados que tenemos en las redes eléctricas, que seguirán estando, evidentemente, porque tienen que ser así. Cada vez estamos hablando quizá de redes pequeñitas, pero no nos olvidemos que también los sistemas están yendo a una mayor interconexión, a que las redes, y en el caso nuestro, la red europea y la conexión de España con Europa a través de Francia, pues cada vez sea mucho mayor, incluso ya hasta por el sur con Marruecos. En ese sentido, como comentaba, vamos a pasar de esos centros de control grandes a permitir que también haya centros de control más pequeños, pero que tengan el control en su área. Entonces, por eso todo lo que es comunicaciones, coordinación y sobre todo seguridad es uno de los temas importantes. Eso es fundamental y, de hecho, aunque no está directamente relacionado con el tema, valga como ejemplo el caso francés, cuando propusieron la construcción, el desarrollo de pequeñas centrales nucleares. Es decir, en vez de una gran planta nuclear, desarrollar pequeñas centrales localizadas cerca de las poblaciones. Este es un proyecto que está en estudio, siempre ha estado ahí, y el dilema era decir, bueno, ¿hasta qué punto yo puedo controlar de una manera segura todo el tráfico de datos, de gestión, de multitud de pequeñas instalaciones frente a controlar una sola? Porque una sola es fácil, se puede invertir una gran cantidad de dinero, está todo bajo control. Muchas pequeñas instalaciones es complicado. Obviamente la generación eólica no es la generación nuclear, pero el concepto es similar. Yo, una de las cosas que siempre defiendo, y ya hablando un poco para nuestros estudiantes, tanto de doctorado como fuiste tú hace unos años, como los que están ahora empezando con los grados, es que tienen que tener en cuenta que lo bonito del momento en el que estamos ahora en el desarrollo tecnológico es que es un desarrollo que va a exigir integración de muchas disciplinas y va a exigir que los ingenieros que salgan, los graduados que salgan o los doctores que salgan tengan casi una formación, aunque sea específica en algunas cosas, pero multidisciplinar, porque ya estamos viendo en el programa de hoy que hemos empezado hablando de generación eléctrica y ahora estamos hablando de comunicaciones, informática, control y seguridad en esa información. Por eso, casi ya como resumen, antes de hablar de ese coche eléctrico que te había dicho que quería terminar con él, ¿nos podrías hacer un resumen de cómo tú crees que va a ser la red eléctrica del futuro? Sí, en cualquier caso va a ser muy distinta a la actual. Es decir, por un lado tendríamos que desarrollar y tener claramente implantado un sistema de telegestión y de telemedida eficaz, inteligente, valga la expresión, y sobre todo eficaz. Por otro lado, tiene que ser una red que tenga su funcionamiento automatizado, es decir, dada su complejidad y el mallado que va a tener, ya no se puede operar de una manera, aislada, o tiene que ser un funcionamiento totalmente automatizado. Naturalmente se caracterizará por la gestión distribuida, como hablábamos, y por el almacenamiento distribuido, y estará muy presente esa gestión activa de la demanda, esa interrelación, esa comunicación entre el usuario final y la distribuidora o el generador, la compañía eléctrica. Eso, desde luego, va a dar pie a muchísimos servicios nuevos de valor añadido, ya sea servicios de eficiencia energética, de comercialización de la energía, de los flujos de energía, en un sentido o en otro, que va a implicar el desarrollo de sectores nuevos, no solamente los existentes, sino de nuevos sectores. Naturalmente, hablábamos del desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que son el pilar clave para que una red inteligente pueda existir. Y bueno, naturalmente, y estando colaborando con un departamento de ingeniería eléctrica, no solamente tenemos que pensar en la parte de las comunicaciones, sino en los propios aparatos, en los propios equipos que montamos. Es decir, el desarrollo que es necesario hacer en la parte electrónica de potencia es muy importante. Has hablado antes de la calidad, evidentemente es muy importante porque todo el almacenamiento pasa porque va a haber equipos de electrónica de potencia que son uno de los creadores de perturbación y de contaminación que va en contra de esa calidad, pero que también a su vez hay otros productos basados en electrónica de potencia, que filtros y filtros inteligentes que permiten mejorarla.
Si te parece, has hablado de lo que viene. Nosotros en el departamento estamos, de hecho ahora mismo en el departamento tenemos 3 tesis doctorales que se están desarrollando en estos temas del coche eléctrico, cómo se va a utilizar y cómo va a ser su influencia en esas redes actuales que hay y en esas redes inteligentes a las que vamos. Ya para terminar del todo, el transporte público, que va a ser uno de los grandes beneficiarios y uno de los grandes actores en estas ciudades que tenemos, yo no voy a decir en el futuro, voy a decir ya casi en el presente de pasado mañana. Sí, vamos a ver, la electrificación del transporte público es un proceso que ya está en marcha. De hecho, hay muchísimas iniciativas y proyectos lanzados, pero todos conocemos los tranvías y los trolebuses desde hace muchos años. En cualquier caso, eso va a dar lugar, por un lado, al desarrollo de infraestructuras de recarga totalmente novedosas, desde las instalaciones de recarga convencionales normales que todos tenemos en mente, a las nuevas metrolineras, las ferrolineras, en fin, una infraestructura eléctrica nueva. Por otro lado, ese transporte va a tener la ventaja de que por potencia va a ser un actor claramente activo, valga la redundancia, con la red. En ese sentido, energía consumida por un vehículo que se mueve bajando una pendiente en el límite sería la que absorbe el otro vehículo subiendo. En ese sentido es similar a un teleférico, extendámoslo a una red. Y naturalmente ese despliegue de vehículos va a hacer que la red sea distinta. Vamos a pensar por un momento que un vehículo eléctrico realmente es una batería con ruedas. Es decir, se mueve, sí, pero es que además interactúa y puede hacer todo lo que hace una batería. En ese sentido nos permitirá integrar la energía renovable de una manera eficaz, con un colchón de almacenamiento importante que son las baterías. Nos van a dar un respaldo a la red importante, es decir, es una capacidad de energía almacenada que está ahí para despejar faltas del sistema eléctrico, cubrir puntas de demanda y hacer todo tipo de operaciones dentro del sistema. Y naturalmente da una cierta capacidad de reenganche. Yo simplemente para terminar quisiera poner un ejemplo, aunque sea una cuenta muy tosca, muy burda, pero que es ilustrativa. Vamos a pensar un domicilio que tenga 150 kilovatios hora de consumo mensual. Entonces, básicamente son unos 5 kilovatios hora al día. Un vehículo eléctrico puede tener 15 kilovatios hora de capacidad en su batería. Pensemos que ese vehículo nos cubre 3 días de autoconsumo, con lo cual la seguridad o las posibilidades de la batería y del vehículo son enormes para el sistema, y eso es una cosa que hay que explorar. Sí, ya no para terminar, sino terminando ya, porque el tiempo se nos está echando encima, recordar a nuestros oyentes, a las personas que nos escuchan, que ya hace años hablamos del coche eléctrico. Hay un par de programas que pueden consultar en Canal UNED. Hablamos de los coches, pero a mí siempre se me ha quedado, y es lo que te voy a pedir, el compromiso que te voy a intentar arrancar. Hablamos de los coches eléctricos, pero yo personalmente creo que en las ciudades o en sitios pequeñitos, uno de los futuros es la moto eléctrica. Es decir, es que siempre pensamos en el coche eléctrico, pero la moto eléctrica, por su concepción casi de moverse, de facilidad de integración del motor eléctrico y todo, tiene mucho futuro y no se está hablando. ¿Te podría pedir hacer un segundo programa de continuación de sobre la moto eléctrica? Y todo lo que hemos hablado del coche eléctrico tendremos un tercer programa, aunque les remito al que ya hicimos. Naturalmente que sí. Además, la moto eléctrica es un actor fundamental, o lo será, en las ciudades, y por qué no también como elemento de diversión y elemento deportivo. Bueno, pues entonces, sabiendo ya que vamos a tener un programa en el que vamos a hablar de algo técnico, pero que tiene su vertiente de diversión, pues bueno, yo creo que está muy claro que los que nos están escuchando les podemos con toda tranquilidad emplazar para el siguiente programa sobre el motor eléctrico. Doctor Castejón, muchísimas gracias por estar aquí en el programa de radio de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED. Muchas gracias y hasta el próximo programa. Ha sido un placer. Pues como nos acaba de anunciar el profesor Carpio, la próxima semana en este mismo espacio hablaremos sobre la moto eléctrica. Un interesante tema al que estáis todos invitados. Muchas gracias.